Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol, Primero la Gente. El Gobierno Nacional alista un decreto que busca reducir el costo de la vivienda de interés social y desindexarlo del salario mínimo. Además, se deberá establecer de manera expresa el precio total en pesos colombianos. ¿Qué contiene el borrador que ya fue publicado para comentarios? Aquí les contamos. El Gobierno Nacional publicó el proyecto de decreto con el cual se busca reducir el costo de la vivienda de interés social en todo el país. A través de este documento se propone reducir los topes de este segmento bis, pasando de 150 salarios mínimos, 262 millones de pesos actualmente, a 135 salarios mínimos, aproximadamente 236 millones de pesos. Su valor no estaría atado al incremento de todos los años del salario mínimo. Desde hace varios años estábamos en mora no solamente para los temas de vivienda de interés social, sino en general para la economía colombiana. Es absolutamente necesario ver un plan de largo plazo que implique la desindexación del salario mínimo de muchos de los bienes y servicios que se ofrecen permanentemente en la economía. Con la unificación de los topes, que hoy en día son distintos para las ciudades principales y para las ciudades pequeñas o intermedias, hay un riesgo adicional, y es que no se puedan realizar proyectos en donde vive la gran mayoría de la población, en las ciudades más grandes del país. ¿Por qué? Porque los costos del suelo son más altos, los costos de construir son mayores. Además, se menciona que las constructoras deberán establecer desde la separación del inmueble o firma de promesa de compraventa cuánto costará en pesos la vivienda, un valor que ya no estará atado al incremento del salario mínimo. Lo que propondría el decreto es generar un ancla de un valor específico sobre esto y generar un mecanismo que no dependa en absoluto del salario mínimo. Algunos expertos alertan que esta propuesta podría ir en contra de la ley. Por decreto no se puede fijar el valor máximo del tope de la vivienda. Eso se hace a través de una ley. La vez pasada, este mismo gobierno lo hizo a través del Plan Nacional de Desarrollo. Según el documento, esta medida aplicaría para quienes hagan nuevas compras de vivienda y no cobijaría a aquellos que ya separaron su inmueble o que en este momento están pagando la cuota inicial. Las constructoras serán quienes en estos casos decidan si bajan los topes o si mantienen los 150 salarios mínimos. Pese a los señalamientos sobre la legalidad de esta propuesta, que aún es un borrador, el gobierno asegura que se realizaron las revisiones jurídicas pertinentes. Entre tanto, el incremento en el salario mínimo empieza justamente a reflejarse en el precio de la vivienda de interés social, una situación que preocupa a miles de familias que hoy hacen cuentas para no perder la posibilidad de comprar casa. El aumento del 23.7% en el salario mínimo para el 2026 también ha generado alzas en otros sectores, como el de la compra de vivienda de interés social de 150 salarios mínimos, pasando de 213 millones en 2025 a 262 millones para este año. Desde ya, personas como Sofía Rodríguez hacen cuentas para saber cómo van a conseguir ese dinero adicional. Ellos hacen unas proyecciones cuando tú firmas la promesa de compraventa. Pero pues eso también está atado a que ellos no pensaban, supongo, que subiera tanto. Pese a que existen subsidios territoriales y de cajas de compensación, estos solo subieron entre 5 y 9 millones de pesos, mientras que el aumento fue de 49 millones de pesos. Mi empresa no está en la obligación de subirme el sueldo, porque pues claro, yo no estoy atada como a este incremento. Entonces claramente se ve afectado en tener que apretarme más, de saber si tengo que hacer otro préstamo para poder suplir esa carga. La decisión pasó de ser como algo que me llenaba de mucha ilusión y pues algo que yo ya tenía presupuestado dentro de mis gastos del mes a ser ahora una decisión de que me va a provocar, como que me provoca incertidumbre. Aparte de que ya estamos abonando un dinero y demás, tenemos que recurrir a un banco y el banco, los intereses son altísimos y ahora el monto que tendremos que pedirle al banco pues será mucho más alto. Según datos de Camacol, en 2025 más de 25,000 familias se vieron obligadas a desistir de la compra de su vivienda, siendo la razón principal no alcanzar a completar el dinero necesario. Desde el gremio constructor, esta es una de las grandes preocupaciones. El gremio o el sector constructor, sobre todo vivienda, se ve muy afectado
porque se indexa la vivienda, sobre todo interés social, al salario mínimo. Sí, existe el riesgo de que las personas desistan, incluso pues hemos tenido casos acá que han llegado a preguntar qué ha pasado con eso. Aunque Camacol prevé que los desistimientos de vivienda para este año estarían en el orden de las 16.000 unidades, el alza del 23.7% en el salario mínimo, según expertos, impactará en los precios y haría que muchas familias más abandonen el sueño de tener casa propia. Ya fueron identificados los cuerpos del cantante de música popular Jason Jiménez, su manager Jefferson Osorio y otras 2 personas de su equipo, quienes murieron en un accidente aéreo en Boyacá. Avanzan las labores para la identificación de las otras 2 víctimas. Alejandro Cortés, ¿qué es lo último? Buenas noches, pues lo último es que hace pocos segundos salió la caravana de Jason Jiménez acompañado por parte de la Policía Nacional y de los agentes de tránsito desde aquí del Instituto Nacional de Medicina Legal. Muchos de los seguidores del cantante también estuvieron aquí, pero se fueron detrás de las carrozas fúnebres para acompañar al cantante de música popular en este último adiós. Se espera que lo que sigue es pues que la familia y el equipo de Jason Jiménez, después de terminar todos estos protocolos por parte de Medicina Legal y de las funerarias, pues se establezca cuál será la fecha y la hora exacta de los honores y de este homenaje que se le va a realizar al cantante aquí en la capital colombiana. La información fue entregada por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, donde, como usted lo decía, pues se confirmó completamente la identificación de Jason Jiménez, pero también de su booking manager Jefferson Osorio y de otras personas más. Se espera la identificación plena de otras 2 personas que desafortunadamente pues por el estado de los cuerpos no han logrado identificar y que serían entregadas el día de mañana. La información que se presenta desde el centro de Bogotá. 7:09. El ministro del Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, confirmó que Washington y Caracas avanzan en el proceso para la reapertura de embajadas. Beatriz Adrián, ¿qué detalles se conocen? Buenas noches, Andreina. Definitivamente ha sorprendido estas declaraciones de Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, quien ha dicho, como tú decías, que saluda la reapertura de las embajadas de Estados Unidos en Venezuela y de Venezuela en Washington. Justamente alegaba que las razones principales se debían a poder darle atención a Nicolás Maduro y a Cilia Flores allá en su detención en Nueva York. Vamos a reponer para ustedes lo que fueron sus declaraciones. Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela. Eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y la tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia. Tanto Diosdado Cabello como Delcy Rodríguez se reunieron hoy con el cuerpo diplomático de la Unión Europea y también de Suiza, esto para revisar que vuelvan los diplomáticos a ocupar sus puestos en las embajadas respectivas en ambos países. Tenemos que decir que a la fecha hay 65 presos políticos que han sido excarcelados según la Unidad Democrática Venezolana, esto después de que el 8 de enero Jorge Rodríguez hablara sobre numerosas excarcelaciones. Beatriz, mientras tanto, hoy en la Casa Blanca se confirmó el día en el que el presidente Trump recibirá a la líder opositora María Corina Machado. Y también hay conversaciones para recibir a Delcy Rodríguez. Juan Camilo Merlano, ¿cuándo será la reunión con la Premio Nobel de Paz? Andreina, será el día jueves, de acuerdo a lo que nos confirma un funcionario de la Casa Blanca, una cita sobre la cual no se han dado mayores detalles, pero que representa un punto importante para las aspiraciones de transición democrática en Venezuela y que se da el tiempo en el que las conversaciones con las autoridades interinas en Venezuela son positivas, o al menos eso ha indicado el presidente Donald Trump en repetidas ocasiones, que se enfocan en estos momentos en el petróleo, con el impulso a varias compañías estadounidenses para que inviertan en ese país, pero también fundamentalmente en la liberación de presos políticos. Escuchemos lo que decía Trump sobre la posibilidad de una reunión con Delcy Rodríguez. At some point I'll meet. Yeah, it's been very good.
En algún momento me reuniré con ella, ha sido muy amable. Miren, nos preguntó si podíamos llevarnos 50 millones de barriles de petróleo y le dije, sí, podemos. Son 4.000 millones, 4.200 millones de dólares y ya están en camino a Estados Unidos. Uno de los países que ha estado en la mira del presidente Donald Trump por el tráfico de drogas, concretamente fentanilo, y que ha recibido bastantes advertencias es México, pues esta mañana hubo una conversación telefónica entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente Donald Trump. Es la vez número 15 que hablan telefónicamente. El balance de la presidenta mexicana es positivo en medio de advertencias del mandatario estadounidense de que habría ataques en tierra contra carteles en México. Escuchemos lo que decía la presidenta Sheinbaum. Me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela. Le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una constitución, que estamos en contra de las intervenciones militares. En general insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos. Siempre decimos que no es necesario. Y que además pues nosotros somos muy claros en la defensa de la territorialidad. Y que además pues hay colaboración que está funcionando. Dos datos para destacar a propósito del caso en contra de Nicolás Maduro. Lo primero es que el grupo de exmagistrados o de magistrados llamados a sí mismo como el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio se reunió con autoridades judiciales de los Estados Unidos. Se entregaron folios, documentación de procesos y de condenas en contra de Nicolás Maduro. Y por el otro lado, el otro desarrollo tiene que ver con la defensa de Nicolás Maduro. Recordemos que hace algunos días había habido una especie de confusión en el interior de su equipo de defensa, pues finalmente el juez Alvin Herrnstein expulsó al abogado Brian Fein, quien no tenía autorización del equipo de Nicolás Maduro ni del mismo Nicolás Maduro para ser parte de ese grupo de defensa. Se queda entonces con Barry Pollack como su defensor principal. Juan Camilo, desarrollos del caso en contra del régimen de Nicolás Maduro. Gracias por la información. Y la frontera entre Colombia y Venezuela se ha convertido en el fortín del ELN y las disidencias de las FARC. Informes de inteligencia revelan cómo esos grupos trabajan con altos mandos militares del vecino país en temas de narcotráfico. La unidad investigativa de Noticias Caracol también ha revelado pruebas basadas en documentos secretos de la inteligencia de las Fuerzas Armadas venezolanas sobre los vínculos entre el régimen y las mafias. Hoy nos encontramos en total apoyo al comandante, al camarada Nicolás Maduro, para que se continúe con este gobierno, para que continúe en el mando, dirigiendo este barco. Quien aparece hablando en un video de los organismos de seguridad colombianos es alias Julián Choyo, segundo cabecilla del Frente Acacio Medina de las disidencias de las FARC. Un hermanado y revolucionario saludo. De parte de la unidad quienes estamos aquí. El discurso, que fue grabado en el año 2020, fue dirigido a algunos campesinos en El Orza, estado de Apure, Venezuela, a 200 kilómetros de la frontera colombiana. El saludo de las estancias superiores de la dirección del Frente Acacio Medina, quienes hacemos presencia en este sector, en esta querida tierra venezolana, en esta hermana tierra venezolana. Choyo es la mano derecha de alias John 40. Ambos dirigen una de las estructuras más poderosas de las disidencias de alias Iván Mordisco, con influencia armada en los estados de Amazonas y en Apure, en Venezuela. En Colombia se ubican en Bichada y Guainía. En la reunión, Choyo expuso los intereses y las supuestas alianzas de la estructura con fuerzas políticas del chavismo. Hemos llamado hoy la crema del equipo de trabajo del PPT para que este partido se convierta en una fuerza de poder para la solución de toda esta problemática. Que se convierta en una fuerza de gobierno, camaradas, en apoyo al camarada Nicolás. El PPT, Partido Patria para Todos, es una organización política minoritaria que por años ha sido aliada al chavismo. Aunque este video y cientos de correos electrónicos dan cuenta de la presencia de estructuras guerrilleras en territorio venezolano, en su momento, el detenido dictador Nicolás Maduro lo negó tajantemente. Tú te vas del lado colombiano, no hay autoridades, no hay militares, no hay policía, no hay nada. Abandono. Le han entregado la frontera desde hace mucho tiempo a las mafias paramilitares, a las mafias de contrabandistas, a los narcotraficantes. Y también en esa frontera está
lo que queda de la guerrilla colombiana, los restos de la guerrilla colombiana. En comunicaciones interceptadas por las autoridades colombianas, el mismo alias Pablito, miembro del Comando Central del ELN y el hombre más poderoso del Frente de Guerra Oriental, que delinque en Arauca y Vichada principalmente, da instrucciones a sus lugartenientes. Los correos apuntan a que esa guerrilla estaría actuando en operaciones de narcotráfico con altos miembros de la Fuerza Pública venezolana, a la que se refieren como Alambrada. Con los amigos de la Alambrada hacer la campaña sobre este general y la cantidad de coca que nos está pidiendo, y ganar o estrechar la relación con los mandos. Esta comunicación, según los investigadores, se refería al general Iván Rafael Hernández Dala, quien fue el director de Contrainteligencia Militar de Venezuela. Desde ese cargo, el alto oficial habría hecho acciones conjuntas con los guerrilleros, según registran los correos. Así habría ocurrido en una operación en la que los militares de ese país, al parecer, pidieron el apoyo del ELN para atacar a las disidencias de las FARC como respuesta al derribamiento de uno de sus helicópteros. Llegaron 2 generales de 3 soles a ponerse al frente del operativo del helicóptero. Uno es de artillería y el otro es Rafael Hernández Dala. El mayor, que va a estar al frente de las operaciones, ya tiene contacto directo con nosotros. Al parecer, lo que nos tratan de insinuar es que van a atacar a las FARC porque tienen bastantes indicios de que están bastante involucrados frente a la desaparición del helicóptero. Según las comunicaciones internas del ELN, Venezuela se habría convertido en el escenario de una guerra entre criminales por el control del tráfico de drogas. Ya localizó una pista donde cargan coca. Hay gente dando información. No sé si podamos atacar eso porque todo eso lo hacen con el beneplácito de los militares y después tengamos problemas con esa gente. Esa coca es del cartel de Sinaloa, pero coordinan con las FARC y con los militares. Espero respuesta por si esto se da para no irla a cagar. La respuesta a este correo electrónico indicaría que a cambio de ese apoyo militar para atacar a las FARC, los helenos buscarían que sus aliados en las Fuerzas Armadas venezolanas los recompensara con la adquisición de misiles. Esa inteligencia es muy buena y con eso podemos ganar unos puntos para que nos ayuden a resolver unas cosas que necesitamos, como lo de los misiles. No podemos trabajar gratis, por eso dejemos y eso lo manejamos en directo. Y toca que un mando se ponga al frente de esa operación, con el que el alto mando de las Alambradas definan. Según los correos, el Frente 10º de las disidencias de las FARC, comandado por alias Arturo, habría contactado a funcionarios del Ministerio de Defensa venezolano y a delegados de la Embajada de Rusia en ese país para comprar lanzamisiles. Los documentos dicen que militares rusos ubicarían el armamento en sitios estratégicos de Venezuela. Luego, sería trasladado hacia la frontera con Colombia. Por este motivo, los militares venezolanos les cobrarían a las disidencias de las FARC $5 millones. Para sostener esa guerra por la droga, las pistas clandestinas y el oro, las FARC y el ELN cuentan con un apoyo militar fundamental en Venezuela, según documentos en poder de las agencias de inteligencia colombianas. En el caso del ELN, según los investigadores, es el grupo que gozaría de más privilegios del régimen del hoy capturado Maduro en Venezuela. Es fácil, el modo operandi que ellos siempre han utilizado es que identifican a la víctima, que generalmente está cerca a la orilla del río Arauca, porque es que estamos a menos de 100 metros de Venezuela, y ellos seleccionan a la víctima, pasan, la asesinan y de inmediato los está esperando 1 o 2 canoas para cruzar el río Arauca de manera ilegal porque no cruzan por el puente internacional y se esconden en Venezuela porque nuestra fuerza pública no puede pasar para allá y muchos de los delitos quedan impunes. En ese país, el Ejército de Liberación Nacional tendría presencia con al menos 1.400 hombres armados distribuidos en los estados venezolanos como Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas, donde también se ocultan la mayoría de los jefes de esa organización criminal, entre ellos alias Gavino, alias Antonio García, alias Pablo Beltrán, alias Pablito y otros 14 miembros de la llamada Dirección Nacional del ELN. Precisamente, agencias de inteligencia internacionales aseguran tener las ubicaciones de por lo menos una decena de campamentos del ELN en Venezuela, cerca a la frontera con Colombia. La lista la encabeza un campamento ubicado en una zona conocida como Encontrados en el estado de Zulia, en una planicie húmeda con movilidad fluvial y humedales y con salida directa al lago de Maracaibo. Otro punto está en el sector de El Cruce, en el municipio de Jesús María Semprún, un lugar cercano a las estribaciones de la Sierra del Perijá. También aparecen campamentos en Casigua, El Cubo, ubicado al sur del mismo municipio Jesús María Semprún, en una zona rodeada de pantanos y corrientes pequeñas cercanas al río Tarra. Según las mismas agencias, otro campamento del ELN está en el municipio de Rosario de Perijá. Esta zona es un corredor directo entre el departamento de Cesar, en Colombia, y el lago de Maracaibo.
Esas agencias de seguridad internacionales también tienen las coordenadas de pistas de aterrizaje utilizadas por el ELN para el tráfico de drogas. Por su parte, los organismos de inteligencia colombianos aseguran que el Estado Mayor Central de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco, maneja desde Colombia a por lo menos 200 guerrilleros ubicados en Zulia, Táchira y Apure, en Venezuela. En la zona fronteriza, pero en los estados venezolanos de Apure, Bolívar y Amazonas, también hace presencia la segunda Marquetalia, al mando de alias Iván Márquez. Según la información, en estos sitios se ocultarían 13 guerrilleros de la dirección central de ese grupo. El almirante Padilla alcanzó la gloria en la batalla de Maracaibo y al mismo tiempo se granjeó la envidia de sus enemigos. Fue el artífice de esa batalla decisiva que fue recreada por nuestro equipo de graficación. Con su realismo mítico, Manuel Zapata Olivella, en su novela Changó, el Gran Putas, recrea la historia de sus triunfos militares y sus derrotas políticas. ¿Realidad o ficción? Informe especial. ¿Cuántas tormentas? ¿Cuántos embates del mar? ¿Cuántas vicisitudes logró sortear bajo la furia de las olas José Prudencio Padilla? En el mito que construye Manuel Zapata Olivella, Yemayá, la diosa de las aguas, lo lanza al mar bajo su protección. Padre, los ancestros están acompañándome, pero es Yemayá la que me da su aliento. Suyas son las aguas, el viento, la marea, las olas. La carrera militar de Padilla floreció en la heroica con una fortaleza adicional. Había aprendido el arte del calafateo, la construcción de barcos de la mano de su padre. Padilla tiene otra experiencia acumulada que es prácticamente la que él ve en el oficio de su papá, de organizar, construir embarcaciones ligeras, ya que van a ser las fuerzas sutiles, que son las que primero van a surcar el río Magdalena y en las batallas tempranas de la Primera República. Ya. Y ahí lentamente él va obteniendo grados. El aprendizaje lo tuvo como escenario La Guajira, su tierra natal. Lo cuenta el historiador Adolfo Hernández Garzón. Sí, seguramente cuando el padre de Padilla se traslada aquí a Riohacha, ejerce el arte de construcción de embarcaciones pequeñas, de embarcaciones sutiles. ¿Como esta? Como esta podría ser. Esto le sirvió a Padilla más adelante, cuando tuvo que adaptar las embarcaciones para el escenario de la guerra y construir las embarcaciones sutiles, como por ejemplo las flecheras, que eran embarcaciones tal como las ves, pero en la punta tenían un cañón. Estas embarcaciones eran supremamente hábiles. Gracias a esas embarcaciones, Padilla resultó victorioso en las batallas que libró en todos los departamentos del Caribe y en el mar. La historiadora de la Armada Nacional, Loida Niño, tiene claras las cuentas. Hay un listado más o menos entre 28 a 30, entre batallas, combates, escaramuzas, asaltos, sí señor, no solo en el ámbito marítimo, sino también fluvial. Y mire lo curioso, no solo en ese gran Caribe colombiano, sino también en Venezuela. Batallas que en la realidad y en la ficción fueron premiadas con ascensos. Más que el ascenso que recibiré por esta batalla, me satisface el éxito de la maniobra. Nunca me vencerá el enemigo en alta mar, cualesquiera que sean el número de los barcos enemigos y el alcance de sus cañones. Hernández Garzón habla de la batalla de la Laguna Salada como marca del camino de la batalla final que Padilla da en Maracaibo. Mira, Laguna Salada, la batalla de la Laguna Salada es tan desconocida como importante en la historia de Padilla. La tropa realista era muy superior. Eran sí, 1000 combatientes por el equilibrio de claro, como 1000 combatientes aproximadamente, mientras que en las patriotas eran como 400 al mando de Padilla. La estrategia del general José Prudencio Padilla consistía en lo siguiente: romper la comunicación de las fuerzas españolas entre Santa Marta y Maracaibo, controlando Riohacha, y eso se dio con la batalla del Salado. Una vez logrado este objetivo, viajar con sus navíos hacia la isla de San Carlos para expulsar de allí a los realistas. Una vez logrado ese nuevo objetivo, llegar a las aguas de Maracaibo para la batalla decisiva. La expulsión del ejército realista ponía fin al dominio que 4 años después de la batalla de Boyacá
aún mantenía la corona española sobre el Caribe y Centroamérica. Es conocida como la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y es relatada por Zapata Olivella en la novela en sus dosis de realidad dentro de la ficción. Con mi flota 3 veces inferior a la del enemigo en barcos, hombres y municiones, para entrar al Golfo tendré que desafiar el fuego del Castillo de San Carlos. Una vez en su interior forzaré la barra de Maracaibo, con lo que estaré frente a frente a la flota enemiga. Esa estrategia se cumple al pie de la letra. En medio de una primera refriega de fuego cruzado, Padilla toma el control de la isla de San Carlos y de su castillo, y su flotilla sutil de lanchas, flecheras, botes, chalupas y canoas, manejadas por negros e indios, también da su parte de victoria. La barra de Maracaibo, el sedimento que se hace debajo del agua para impedir el paso de embarcaciones, es destruido. Las brisas y aguas del Golfo son nuestras. Cuento mis barcos: el Marte, el Gran Bolívar, la Confianza, 4 bergantines con el mío, el Independiente, salvos y listos a combatir. Las goletas, siguiendo mis instrucciones, se separan guardando distancia. Alegra verlas a salvo con averías ligeras. Pasan días de tensión en alta mar. 5.000 realistas defienden el puerto de Maracaibo contra 924 hombres de Padilla listos para el ataque. El poderío de los españoles es evidente. En las cuentas de Manuel Zapata Olivella, 2 bergantines, 7 goletas, 2 pailebotes, 12 buques ligeros y 2 grandes flecheras. En las cuentas de los historiadores, son 31 navíos españoles contra 19 colombianos. Después de pequeñas batallas y escaramuzas, llega el día definitivo, 24 de julio de 1823. En la narración de Zapata Olivella, los barcos de Padilla cercan los navíos españoles en rueda india hasta someterlos en una lucha cuerpo a cuerpo. El enemigo se rinde, 800 realistas mueren y cerca de 500 son hechos prisioneros. En las filas patriotas, 8 oficiales y 36 soldados caen. En los anales de la historia, el secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina comunica al público a través de este impreso la victoria naval, exaltando la tarea del general Padilla. Los triunfos de Padilla, que intentaron ser borrados de la historia, merecen exaltaciones y homenajes. Es Padilla, es el príncipe del mar, 44 años y todo lo que logró a partir del mar. ¿Ya? Nos dejó una marina a todos los colombianos, una marina gloriosa, más que bicentenaria. En este país no solamente lo marítimo, militar, naval como la Armada, sino todo lo que sea mirar al mar, conquistar ese mar que conquistó Padilla, que se lo arrebató a España, debe llevar su nombre. En las mieles de la gloria, Padilla adquiere una mansión en Cartagena en la que hoy es zona histórica. Con el profesor Jorge Conde recorrimos los sitios emblemáticos de esos instantes de prestigio militar y político. Y aquí fue donde vivió Padilla sus últimos 2 años, o sea, 2 años y, bueno, del 25. Esta casa la adquirió en 1825. Esta casa que hoy dice Marqués de Valdeollos fue de él, ¿y en cuánto la compró? Eso fue un proceso, porque Padilla reclama sus haberes militares, que era la deuda que tenía el Estado con aquellos militares por los servicios prestados. Sí. Ya, lo que tiene Padilla para adquirir esta casa son 7.000 pesos de la época. Sí. Entonces, ¿de dónde saca los otros 2.000 pesos? Se los presta Francisco de Paulo Santander. Desde aquí se tenía que desplazar, lógicamente en algunos momentos es posible que se desplazara a pie, pero por la calidad de él, que es un general de la República, él siempre iba en su berlina con sus caballos y llevaba los cuerpos, ¿entendido? Pero llegaron los malos momentos de Padilla en su relación con los poderosos de su tiempo, una suma de pasiones, intrigas y traiciones. En Changó, la incumplida libertad de los esclavos, por la que siempre luchó, fue el detonante de su rebelión contra los criollos. La libertad absoluta e inmediata de los esclavos, tantas veces prometidas, se redujo a una simple rebaja de azotes. Mis protestas son consideradas como una amenaza contra la República. La sentencia a muerte está firmada. Para el historiador Jorge Conde, eso es pura ficción del novelista. De lo que Padilla ha podido, tal vez, es como hacer que los militares se sublevaran contra, o su división se sublevara contra Montilla.
Pero nunca pensó Padilla en que iba a sublevar los esclavos. En esos sucesos, Padilla, que gozaba de los privilegios militares, fue crítico del general Mariano Montilla, entonces comandante general del departamento del Magdalena, frente a sus tareas en la heroica. Montilla, herido también en su vanidad de hombre, porque Padilla le había ganado el amor por una mujer, lo trataba de manera peyorativa por el color de su piel. Montilla lo señalaba de, vienen los bochinches de todos los colores, era una forma peyorativa que le daban a esa categoría social. En Changó, el gran putas, Padilla le reclama a los dioses tutelares por no enseñarle a eludir las espinas de la política. Nada me enseñaste de este otro mar oculto, la traición. Siguiéndote los pasos, soy transparente. Mostraba a los amigos y extraños las cicatrices, las aguas ocultas, mis temores. Te cuento sin rencores que las intrigas y envidias de quienes consideré hermanos lograron lo que el enemigo jamás pudo arrebatarme en la guerra, una derrota. La historia habla de la Convención de Ocaña de 1828, en la que no hubo acuerdos entre centralistas y federalistas para reformar la Constitución. Zapata, en la voz de Padilla, habla de una convención de buitres que lo condena. Graznan a favor o en contra de Simón, pero solo aspiran a devorar la libertad de los esclavos. Los amos no quieren libertar ni un solo esclavo para la defensa de sus propias haciendas. A la luz de la novela, lo señalan de alimentar la sublevación de los esclavos, así la historia no lo confirma. Lo acusan falsamente de sublevar al batallón de los Pardos y de aliarse con Santander para el fallido atentado que la historia conoce como la Noche Septembrina. Obrad sin contemplaciones. En estos momentos es más peligroso para la patria un levantamiento de esclavos que una invasión española. A Bolívar no le tembló el pulso para ordenar su fusilamiento, pero le pesó en la conciencia el veredicto. Padilla es el gran olvidado. ¿Por qué pasa eso? Cuando Padilla muere y es fusilado el 2 de octubre de 1828, el Libertador da una orden: eliminar cualquier tipo de vestigio referente al personaje, referente a este militar. ¿Qué pasa? Hay una muerte documental, además de que hay una muerte física, ¿sí? Hay un fusilamiento, lo cuelgan de la horca, que es una muerte... borre lo de la historia, más total, o menos. porque es que cuando a usted lo fusilan, usted se le muere el cuerpo, obviamente. Cuando usted lo cuelgan de la horca, ¿por dónde le exhala el alma? Entonces hay una muerte física, hay una muerte espiritual, hay una muerte documental. Se elimina cualquier vestigio. Entonces, claro, cuando se escribe la historia oficial de Colombia, por decirlo de alguna forma, pues no hay información sobre el tema. A la esposa de José Prudencio Padilla le enredaron la pensión, tal y como lo cuenta Zapato Olivella. Eluden pagarte la pensión de viuda porque dicen que tu difunto marido enlutó la bandera de la patria con la rebelión negra de los esclavos. Profesor, en la realidad, según Conde, la pensión fue asignada. Claro, sí le llega. ¿Hay pruebas fehacientes? Claro, sí. Sí. Eso además porque Pedro Laza Grau es un abogado de la época y él representa a la viuda supérstite, como se dice, porque ella hereda, y entonces a ella se le entrega, a Paula Pérez se le entrega la pensión de Padilla. Ah, bueno. Ya, y todo eso viene autorizado por Santander. Claro. Padilla enfrentó tormentas y las ganó. Ganó todas las batallas independentistas, pero perdió la batalla sin armas que se oculta detrás de la política. La lucha por el poder no tiene ningún escrúpulo. Los enemigos, especialmente el general Montilla, le crean la malquerencia ante Bolívar. Lo señalan de traidor y conspirador. Padilla no sabe defenderse porque la política no es lo suyo. Los egos y la envidia lo acorralan. La ingenuidad le permitió a los malquerientes tomarlo de chivo expiatorio para que lo fusilaran. Nunca en la Plaza Mayor de Bogotá se ha fusilado un negro. Otra vez debo ser yo el primero. Así lo predijo Orunla desde los tiempos sin comienzo. El general, consagrado en muerte con el grado de gran almirante, eludió los disparos de cañón de los realistas, pero no pudo eludir las calumnias de la política. En los ojos que un escultor puso en el monumento de su mausoleo en Riohacha, quedó la marca de la tristeza para que a nadie se le olvide la injusticia que sufrió un colombiano que le sirvió al país y le pagaron con traición.
Mañana, en la última entrega de Tambores de Libertad, espere la polémica que ronda el nombre del general Padilla. ¿El Prudencio es ficción o realidad? Mañana les contamos. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición informativa. Ya viene Desafío Siglo XXI. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz noche.